Continuando con esta unidad en sexto grado, vamos a iniciar el contenido 1.5, características de las figuras simétricas, página 162. Bienvenidos estudiantes del sexto grado. Iniciamos en esta ocasión. La figura es simétrica con respecto al eje R. B y F, C y F son vértices correspondientes. B es vértice correspondiente a F y C es vértice correspondiente a E. Vamos a iniciar con el literal A. Son perpendiculares al eje de simetría los segmentos BF y CE. Para eso nos vamos a auxiliar de algo que tú tienes y es la escuadra. Con una escuadra vamos a verificar que los segmentos BF y CE son perpendiculares al eje de simetría R. Si vemos acá, relativamente sí son perpendiculares. Fíjate bien, esta línea corta a lo que es al segmento BF. Y de la misma manera, acá se puede observar que CE son perpendiculares al eje de simetría. Vamos con el caso del literal B. Compara los segmentos BH y FH. ¿Cómo son sus longitudes? Ahora nos vamos a auxiliar de lo que es ya sea una regla o el compás. Si utilizamos un compás para comparar las longitudes de BH y FH, vemos que tienen la misma longitud. También te puedes auxiliar de una regla. Vamos para el caso del literal C. Compara los segmentos CG y EG. ¿Cómo son sus longitudes? Una vez más, nos podemos pasar ya sea de una regla o de un compás. Si es un compás, lo que vamos a utilizar, comparamos las longitudes CG y EG y vemos que también tienen la misma longitud. Podemos concluir que en una figura simétrica, la línea que conecta dos vértices correspondientes corta al eje de simetría perpendicularmente. La longitud desde esta intersección a los dos vértices correspondientes es la misma. Vamos entonces a trabajar con el siguiente caso. En la figura 1 es simétrica con respecto al eje R. Analiza y contesta. ¿Cómo se intersecta el eje de simetría y el segmento BE? Tenemos el segmento BE y tenemos el eje de simetría. Podemos entonces decir que se intersectan de forma perpendicular. ¿Qué otro segmento tiene la misma longitud que CF? Medimos acá y observamos también que esta es la misma medida que esta. Por lo tanto, el segmento DF tiene la misma longitud que el segmento CF. Vamos entonces al caso número 2. El triángulo equilátero es una figura simétrica respecto al eje R. ¿Es posible dibujar otros ejes de simetría? Justifica tu respuesta. Bien. Para obtener los otros dos ejes, fíjate bien, hay que doblar la figura por la mitad, uniendo primero los vértices AC, ¿sí? Y luego AB. Entonces, de esta forma, podemos decir que sí existen dos ejes de simetría adicional. Fíjate bien, y aquí está el caso para comprobar que hay dos ejes de simetría. Gracias una vez más, estudiantes de sexto grado. Bendiciones a ustedes. Saludes a sus papás.